Ronderos, quien forma parte de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional. Oscar, bienvenido, estás en 2 más 2. Hoy Ginés no me acompaña porque está de vacaciones, pero te pregunto, ¿cómo avanzan las deliberaciones en torno a este proyecto legal? Buenos días, Andrés. Bueno, siempre un placer conversar contigo. Sí, estamos en fase de preparatoria para la segunda discusión, el proyecto de ley de contribuciones especiales que ha presentado el Ejecutivo Nacional, donde se eliminan todos los fondos para fiscales, pero no se eliminan los impuestos cobrados por esos conceptos. Bien, se elimina el fondo para el deporte, se elimina el fondo para el combate de las drogas, y pasa todo ese dinero al Tesoro Nacional, pero no se eliminan los impuestos que originaron esos fondos. En consecuencia, esos fondos dejan de destinarse al fin concreto que tenían en la creación de esos fondos para fiscales, pero se siguen recaudando esos impuestos y pasan a ser parte integrante del Tesoro Nacional y pueden ser utilizados por el Ejecutivo Nacional en cualquier otro destino del gasto. En consecuencia, nosotros estamos haciendo la observación que si desaparecen en los fondos, pues lo natural sería que desaparecieran también los impuestos que se generan por esa causa, pues ya no tienen el destino que se les había preestablecido en la ley de creación de cada uno de esos fondos. Oscar, ¿y qué respuesta tienen los representantes de esos organismos? Porque eso termina contribuyendo, es decir, esos fondos están vinculados a proyectos de esos organismos y les daba cierta autonomía financiera con respecto a la dependencia del Tesoro. El plan del Ejecutivo Nacional, defendido por la mayoría parlamentaria del oficialismo en la Asamblea Nacional, es que esos fondos se incorporan al Tesoro Nacional, en principio haciendo uso del principio de la unidad del Tesoro, y que esos fondos recibirán asignaciones presupuestarias en el presupuesto anual por parte del Ejecutivo Nacional. En consecuencia, pues creemos que si el objeto que hizo que se creara ese impuesto para una contribución especial para tales objetos como el deporte como el combate contra las drogas, pues deben desaparecer también los impuestos que se crearon por ese concepto. ¿Esos serían los 2 contribuciones que se están... No, hay varias contribuciones especiales, no solo esas 2, hago esas 2 solo como ejemplo, pero todos los fondos para fiscales estarían desapareciendo y pasan todos a formar parte del Tesoro Nacional. Por ejemplo, está el caso de ciencia y tecnología, que el sector privado... El de ciencia y tecnología también está incorporado. Acuérdate que lo de ciencia y tecnología, inicialmente los privados podían invertir en el área en el sector de ciencia y tecnología que quisieran, haciendo su propio proyecto, y luego todo eso se concentró en un solo fondo de aporte a la ciencia y la tecnología que maneja el Ejecutivo Nacional, que también con esta nueva ley desaparecería. ¿Telecomunicaciones? Creo que telecomunicaciones permanece, pero hay un listado de todos los fondos parafiscales, casi todos los fondos parafiscales desaparecen con este proyecto de ley. Hay, digamos, dentro de las consideraciones que presentó el Ejecutivo, se habla de cuántos recursos adicionales estarían en estos fondos que serían absorbidos por el Tesoro Nacional. No hay una estimación todavía, pero la ofrecieron presentarla para la segunda discusión. ¿Cómo ha sido, digamos, lo que es el bloque de oposición en este sentido? ¿Cuál es la posición que tienen con respecto a esta ley? Bueno, nosotros lo que decimos es que si desaparecen los fondos parafiscales para los que fueron creados estos objetos, si desaparece el objeto, debe desaparecer el impuesto que se fijó por ese concepto, que no deben seguirse haciendo esa contribución especial, que es una contribución que iba dedicada a ese fin y que ahora no va a estar. Por eso nosotros decimos que no estamos de acuerdo para votar la ley para la segunda discusión. Esa sería, digamos, la posición definitiva. Nuestra argumentación así es, para la segunda discusión. Ahora, recordemos que estamos entrevistando a Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, a propósito de esta ley de contribuciones especiales. Ellos dicen que como consecuencia de las sanciones, del bloqueo, han disminuido los ingresos de la República, y que eso hace que tengan que tomar mano de estos fondos parafiscales y pasarlos al Tesoro Nacional. Tenemos además el antecedente con la ley de pensiones, que estableció un impuesto parafiscal de 9% que se está cobrando desde hace 2 o 3 meses, y hasta el día de hoy no ha habido incremento en el pago de las pensiones, que se decía que era el objeto para el que se estaba cobrando ese impuesto. Además que no se estableció un fondo como nosotros promovíamos en aquel momento, que se estableció un fondo, sino que ese impuesto está entrando directamente al Tesoro y puede ser utilizado para cualquier otro fin en el gasto.
ese riesgo no se corre justamente con estas contribuciones al ser absorbidas por el Tesoro. Claro, es la misma observación que habíamos hecho con el tema de la ley de pensiones, y es lo mismo que va a pasar ahora que desaparecen estos fondos parafiscales y que entran directamente al Tesoro. Pueden ser utilizados para cualquier otro objeto del gasto. Ahora, fíjate que en las consideraciones que hacen en la exposición de motivos, como tú lo explicaste, se señalan la existencia de las sanciones. Por lo que hemos visto en las declaraciones que vienen, sobre todo de los Estados Unidos, que son el país que más claramente ha puesto sanciones al sector petrolero, y eso tiene su incidencia en el ingreso petrolero, nada pareciera indicar que esa política de medidas la va a modificar, digamos, que la vaya a flexibilizar. Más bien se habla incluso de volver a lo que se llamó en la época del presidente Trump de máxima presión. Bueno, y pareciera que el tema de la máxima presión fracasó como política de los Estados Unidos para Venezuela, a tal punto que lejos de lograr sacar a Maduro, lo que han hecho es fortalecerlo. Lo poco mucho que ingresa en Venezuela, pues nosotros tenemos una política francamente anti-sanciones. Creemos que el mecanismo de solución entre el venezolano no es a través de la imposición de las sanciones por parte de los Estados Unidos. Creo que los Estados Unidos además encarece el precio de su petróleo y de su gasolina a los propios americanos cuando saca a Venezuela del mercado. Creo que la política de flexibilización de la licencia general primero, la licencia general número 40 primero, y ahora estas licencias particulares a cada uno de los que la ha ido solicitando, contribuyen a que Venezuela pueda reincorporarse al mercado. Es decir, en definitiva, lo de las sanciones es más un discurso que una política concreta. Se ha venido flexibilizando y eso ha venido incrementando los ingresos de Venezuela, y ojalá no volvamos de nuevo al escenario de la máxima presión y de la sanción. Ahorita que tocas ese tema, recordemos que estamos entrevistando al parlamentario Oscar Rondero. Fíjate que veíamos unas declaraciones del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, que decía y que lluevan sanciones. La semana pasada se da una reunión en el Consejo de las Américas donde invitan a economistas vinculados al equipo asesor de la dirigente María Corina Machado, y le escuchamos al economista Rafael de la Cruz hablar de que también por esas sanciones. No obstante, en una entrevista que le hizo Reuters a Edmundo González Urrutia desde Madrid, le preguntaron si deben venir más sanciones, y él prefirió decir que es un tema importante pero que no quiere opinar. ¿Cómo perciben ustedes esa falta de posición con respecto a esta política de sanciones frente a los grupos de oposición que defienden que regresemos a lo que existió aquí en el año 2019? Bueno, desde el barrio Salamanca de Madrid, donde vive el señor Leopoldo López, debe ser muy fácil pedir sanciones para los venezolanos que estamos dentro del territorio. Viviendo esa vida de rico que él vive, pues perfectamente puede pedir sanciones porque no las va a padecer. Los que las padecemos somos los que estamos aquí dentro del territorio, los que las padecen son los venezolanos más pobres, los venezolanos que no les llega la bolsa CLAP, los venezolanos que no tienen cómo tener un poder adquisitivo que les permita acceder a la canasta básica. Si se disminuyen los ingresos petroleros venezolanos como consecuencia de las sanciones, todos los venezolanos vamos a padecer, sobre todo los más pobres. Esas sanciones no son contra Maduro, son contra todos los venezolanos, y lo poco o mucho que entra lo maneja el gobierno nacional y lo maneja Maduro. En consecuencia, la política de sanciones fracasó, porque no sirvió para sacar a Maduro del gobierno, y lo que hizo fue empobrecernos aún más y otorgarles más controles al gobierno que tiene control sobre el territorio, y hacer que los venezolanos dependamos mucho más del gobierno. En consecuencia, creemos que esa política fracasó y que no debe volverse a eso. Es muy cómodo desde Madrid o desde Miami estar pidiendo sanciones para que las padezcan otros. ¿Percibes, digamos, como positiva, por ejemplo, ese discurso que tiene el presidente Maduro ayer del encuentro con Repsol? Lo sostuvo también la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y eso te lo contrapongo a la petición que hizo Jorge Rodríguez de una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España. Yo creo que esa ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España no va a llegar, no va a venir, eso no se va a concretar, porque definitivamente sería un error para ambas partes. El tema de la conectividad aérea, el tema de los negocios petroleros, el tema del negocio del gas para Repsol es muy importante, y para Venezuela también. En consecuencia, creemos que la realpolitik se impone y no vendrán esa ruptura de relaciones con España. Además, España tan solo prestó su embajada y su territorio para prestarle asilo a un venezolano que el propio gobierno nacional le otorgó el asilo, un salvoconducto para que fuera a territorio español. En consecuencia, el gobierno de España contribuyó y contribuye con su conducta a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos y a tener una convivencia en paz. Mire la diferencia entre lo que pasa con los señores que están en la embajada de la Argentina, que están
están asediados todos los días por el gobierno nacional y que no han logrado una salida porque no tienen un nivel, el gobierno argentino no tiene un nivel de interlocución como si lo tuvo el gobierno de España para la salida del señor González Urrutia. Creo que la posición del señor González Urrutia debería ser ir contra las sanciones y hablar expresamente en que no vengan más sanciones, pues eso no resuelve el problema de los venezolanos ni hará que haya un reconocimiento distinto al resultado electoral que hasta ahora se ha visto en Venezuela. Es Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas. Oscar, retomando nuevamente el tema impositivo, ahorita que no, digamos, lo introducíamos con este tema de la Ley de Contribuciones Especiales, hemos visto en los últimos días varias organizaciones gremiales, empezando por Consecomercio, que insisten en una reforma, en la necesidad de una reforma tributaria. Y obviamente una reforma tributaria pasa por consideraciones del Poder Legislativo. En ese sentido, ¿ves ganado al oficialismo abordar el tema de una revisión amplia de todo lo que tiene que ver con el esquema tributario? Nosotros estamos abiertos en la Asamblea Nacional como oposición a recibir todas estas iniciativas del sector productivo, de Consecomercio, de Fedecámaras, estamos a la orden y nos hemos puesto a la orden de esos órganos gremiales para ser el vocero de esos planteamientos. El tema de la reforma tributaria es urgente, es indispensable bajar la presión adquisitiva sobre los privados en Venezuela y hacer que tengamos una economía mucho más competitiva, que se recupere la capacidad del consumo, que se recupere la capacidad de compra de los venezolanos y que en consecuencia tengamos una mejor calidad de vida para todos, que se recupere la capacidad de compra del salario. Es indispensable y para eso es necesario que haya menor presión tributaria y que los privados se dediquen a proporcionar mayor cantidad y mejores puestos de trabajo mejor pagados. ¿Cómo sigue la agenda de la Comisión de Economía y Finanzas para lo que resta de este año 2024? ¿Para cuándo pudiera estar entrando para segunda discusión esta ley de contribuciones especiales? Ya está aprobado el informe para la segunda discusión por parte de la Comisión. ¿Ya pasó por la consulta pública? Ya pasó por la consulta pública, en cualquier momento debe ir al debate para su segunda discusión. ¿Y qué sigue en la agenda de ustedes? Estamos debatiendo en este momento también la ley de promoción del cacao y la ley de promoción del café y estamos a la espera para el mes de octubre de la llegada del presupuesto para el año 2025, que ya debe estar consignado para el próximo mes en la Asamblea Nacional y será el objeto del debate por lo que queda del año, el presupuesto y ley de endeudamiento para el año venidero. O sea que esto quiere decir que si se aprobaría primero la ley de contribuciones especiales, entonces ya el presupuesto del año 2025 debería consagrar lo que iría a recaudar por estos impuestos que actualmente forman parte de contribuciones para fiscales. Claro, y como te decía, se mantienen las contribuciones para fiscales, pero entrarían directo al Tesoro y no a los fondos, y eso va a engordar los fondos del Tesoro Nacional que pueden ser utilizados para cualquier otro objetivo del gasto. Fíjate que tú mencionabas, Oscar, el tema de la aprobación de la ley de pensiones y hasta ahora, por un lado, no se ha incrementado el monto de las pensiones y por otro lado, cuando uno ve mensualmente el reporte que emite el superintendente del CENIAT, nunca aparece la recaudación de ese impuesto. Aparece el IVA, aparece el impuesto sobre la renta, temas aduaneros, pero ese impuesto no se sabe exactamente cuál ha sido. Pero se ha venido recaudando y los contribuyentes lo han venido pagando durante el mes de agosto, durante el mes de julio, y a pesar de eso no ha habido incremento de las pensiones. Lo que nosotros criticamos es que se utilice como el objetivo del pago de las pensiones como un mecanismo para establecer un nuevo impuesto y que eso realmente no vaya al pago de las pensiones, como no ha habido hasta ahora, pues no ha habido ningún incremento. Se sigue pagando 130 bolívares de pensión mensual a todos los pensionados en Venezuela. Dentro de esa consulta pública que ustedes hicieron con la ley de contribuciones especiales, ¿hubo objeciones? ¿Fueron los representantes de estos organismos afectados que van a perder esa autonomía financiera? No, los organismos afectados no participaron porque son parte integrante del gobierno nacional y eso se reflejó en el planteamiento que viene desde la vicepresidencia de la República, que es además la proponente, que es el Ejecutivo Nacional, el proponente del cuento que ellos son órganos subalternos de la vicepresidencia. Pero sí se escucharon las posiciones de los órganos gremiales, tanto de Fedecámaras como de Consecomercio, que hicieron sus observaciones y que en buena medida se parecen mucho a las que nosotros estamos haciendo. Esto de que se deberían de eliminar o en todo caso reducir esas contribuciones. Claro, porque no tiene ningún sentido. Si el objetivo para el que fueron creados desaparece, también debería desaparecer el impuesto que lo sostenía.
¿Para cuándo, digamos, están esperando ustedes el proyecto de presupuesto y En endeudamiento? el mes de octubre tiene que llegar por disposición constitucional el proyecto de presupuesto y de endeudamiento para el año 2025. ¿Percibes que pueda haber algún cambio dentro de lo que es la propuesta presupuestaria para el año 2025, tomando en cuenta que es el inicio de un nuevo mandato presidencial? No tenemos todavía ninguna noticia con relación al tema. Sí hemos hecho la observación de la Comisión de Finanzas que es indispensable que se incluyan las previsiones presupuestarias para el tema de salarios, para el tema pensiones, que es indispensable que se incremente el monto de salarios y pensiones, salario mínimo, etcétera, que como observamos el año pasado no tuvo previsión presupuestaria para este año 2024. Por ejemplo, de lo que ha sido la ejecución presupuestaria este año 2000, de este año 2024, un poco cómo visualizas que han quedado gobernaciones y alcaldías. Las gobernaciones puntualmente tienen un déficit presupuestario importante, pues por norma constitucional y luego por disposición de algunas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, se ha ido vaciando a las gobernaciones de competencia y en consecuencia de los ingresos que se generarían por la recaudación de los niveles regionales. Y las alcaldías cada día tienen una situación más precaria con relación al tema de la propia recaudación, vista la caída del poder adquisitivo de los venezolanos y vista la poca capacidad de compra de todos los venezolanos. Hay una última pregunta que te hago, y sobre todo por tu vínculo con una región como es el Nueva Esparta. Si hay algo hay muchas cosas que la Constitución del año 1999 está en mora, pero hay una que tiene que ver con las regiones y es la creación de una hacienda pública estatal, de una competencia tributaria. En un momento dado, al inicio de hace 24 años, se introdujeron 2 proyectos de ley de hacienda pública estatal. ¿Tú ves ganado hoy día? Sigue siendo una materia pendiente y no hay disposición de la mayoría parlamentaria de discutir una ley de hacienda pública estatal, pero además se ha vaciado de competencias cuando se le ha quitado a los estados, en particular a Nueva Esparta, que es el caso que conozco en concreto de las competencias en materia de puertos y aeropuertos, que se han nacionalizado. Se creó una empresa nacional que maneja los puertos, se llama Bolipuertos, y se creó también una empresa nacional que maneja los aeropuertos, y esos ingresos que antes iban a las arcas del estado de Nueva Esparta y que deberían ir a las arcas de cada uno de los estados por disposición constitucional, han sido centralizadas por el gobierno nacional. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Ronderos, miembro de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas del Parlamento, a propósito de todos estos temas que forman parte de la agenda de esa dependencia del Parlamento, pero sobre todo por lo que está pendiente en el corto plazo, que es el proyecto de ley de contribuciones especiales. Vamos con publicidad. Ven y cámbiate a la última generación, tarjeta de débito sin contacto.